El Clon, donde todo es una oferta, te espera en sus 21 sucursales en Montevideo, Canelones, Maldonado, Rocha y Rivera. Ahora nos encontrás en Facebook, El Clon Supermercados y WhatsApp 097089958 para tus consultas. El Clon, donde todo es una oferta. Qué gusto saludarte, Enrique. Abrazo grande a la distancia, me imagino que andás por Piriápolis. ¿Cómo te va? Sí, Pillo, un gusto. Recién hablaba con Hernán y les contaba que estaba acá en Piriápolis y estamos tranquilos, y bueno, esperando que pase rápido este 2020. La verdad ya dicha que tremendo, ¿no? Ha sido tremendo, devastador. ¿Cómo lo ha llevado con el tema de la pandemia? Aquí que ve, a ver, esto lo hablamos cada tanto, pero está claro que como los números van incrementándose, van increyendo, uno a los amigos que charla y entrevista, alguna pregunta se repite, producto de que el contexto es diferente, ¿no? Fíjate que el fin de semana estamos arriba de viernes, sábado y domingo, más de 1.500 casos, y estamos hablando de 14 fallecidos, lamentablemente. Sí, yo ya tengo una determinada edad y tuve mi problema cardíaco en algún momento, entonces yo la he llevado con mucho respeto, ¿viste? Mucha tranquilidad. Yo acá en Piriápolis tengo una movilidad mucho más tranquila que en Montevideo, porque salgo a determinada hora a hacer mi caminata que por obligación la tengo que hacer y no me cruzo prácticamente con nadie. Ya tengo algunos circuitos donde no encuentro a nadie, entonces además tengo casa con fondo y no tengo necesidad de salir, y uno acá hace tantos años que vive, ya llevo 6 años ahora viviendo de corrido, que si todos los años que he venido, que si no voy a la playa no me pasa nada tampoco, no es un drama, ¿viste? Claro. Entonces sí, hay que ir tempranito al súper, ¿viste? Cuando toda la gente está durmiendo. Lo que noto sí que hay mucha gente viviendo en Piriápolis desde hace un tiempo, ¿no? Gente que tenía su casa y tomó como lugar de vivir Piriápolis, ¿no? Claro, mucho más gente viviendo en Piriápolis. Y fíjate algo, Enrique, ¿no? Desde el gobierno mismo que se apuesta también al teletrabajo, por lo menos en esta circunstancia hasta que parezca la vacuna. Sí. Quizás para los que somos grandes y tenemos una edad ya bastante importante, como que nos cuesta todavía materializar en nuestra cabeza el teletrabajo, que lo puedes estar en Piriápolis, en Artigas, en Salto, que para tu condición de trabajo, si lo puedes hacer es exactamente lo mismo, no cambia. Entonces quizás muchos de ellos se fueron si tenían la casita en Piriápolis, bueno, ya se quedan en Piriápolis y laburan a través de la computadora desde ahí. Sí, acá yo tengo gente amiga que el hijo se ha venido, están viviendo en Montevideo, están viviendo acá los padres, y los hijos se han venido acá, o un hijo, porque están trabajando por el sistema de teletrabajo, y bueno, le da lo mismo estar en Piriápolis que en Montevideo. Pero en fin, es una situación a la cual nos tenemos que adaptar, y cada uno, yo creo que está la responsabilidad de cada uno, ¿no? Ser responsable, porque cuando alguien es irresponsable debe pensar primero que nada que vuelve a su casa, y en su casa hay gente, hay niños, hay abuelos, puede haber la pareja. Entonces uno tiene que ser responsable, ¿viste? El hermano, la hermana, la abuela que vive en el fondo. Entonces uno tiene que ser responsable por uno y por la familia primero, y después por toda la gente que lo rodea. Claro, absolutamente. Quique, a ver, contame un poco, ¿cómo te toma la noticia el domingo del fallecimiento de Julio César Sánchez Padilla? Y bueno, fue una sorpresa, porque mirá, justamente hace una semana hoy es lunes, hace una semana yo tuve que quedarme en Montevideo, había ido a dar una vueltita a Montevideo porque Eduardo Rivas me invitó para hacer un programa que creo que sale en estos días. Ajá. En Canal 4 sobre la historia de Estadio 1, por lo que había marcado Estadio 1, ¿no? Mirá vos. Y ahí conté algunas anécdotas de que me tocaron vivir yo estuve 2 veces en Estadio 1, 10 años en el primer periodo, estuve desde el 77 al 87, y después tuve justamente 10 años de 2005 a 2015. Es decir que en total tuve 20 años dentro de lo que fue el funcionamiento de Estadio 1, en 2 épocas totalmente distintas. Yo tuve mis desencuentros con Sánchez, pero fue un revolucionario de lo que significa los programas deportivos en Uruguay, ¿no? Fue el primer programa en tener todos los goles del fin de semana, de la A y de la B. Uh-huh. Y fue de los primeros en televisar en directo el fútbol de los domingos, ¿no? Claro. De mañana. Claro.
yo creo que en ese aspecto Estadio 1, además por Estadio 1 pasó un montón de gente, ¿no? Muchísima gente, algunos que llegaban ya consagrados y otros que iniciamos la carrera ahí. Fíjate que, yo que sé, uno recuerda muchas cosas, ¿no? Está claro, desde la tele blanco y negro, estamos hablando de un programa que marcó mucho a nivel periodístico. Me acuerdo perfectamente Carlito Prieto con Ustedes lo vieron, cuando hacía las transmisiones de fútbol, que en realidad era la transmisión de Estadio 1, ¿no? Sí, mira, Estadio 1 tuvo muchos productos, muchas producciones. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Cuando yo llegué a Estadio 1 tenía el partido de los sábados del Grande, que se televisaba en el estadio y se pasaba el diferido el sábado de noche en Canal 5. El lunes salía el programa de Estadio 1, con un periodista y un cameraman en cada cancha de la A y de la B. Estaban todos los goles. Después estaba el show de goles, que era muy, pero muy visto en aquella época. Después, con el tiempo, apareció Polémica, donde trabajó tu viejo. Es verdad, es cierto. En un panel espectacular. Uno le debe mucho a toda esa gente que nos rodeó, Ariel del Bono, el Chiche Larrea, estaba Carlito Soto, en fin, un cuadrazo, Franklin Morales, y yo ni me nombro, me da vergüenza, un cuadrazo. Vos fíjate esto, Quique, fíjate que hoy uno ve a veces polémica en el bar, yo lo vi mucho tiempo de argentino, y ahora que el formato está y lo tiene Canal 10 y lo hace muy bien, y uno cuando lo empezó a ver dice, pero esto, ayornado como corresponde a la actualidad, pero es ni más ni menos que aquella polémica que se generaba en Estadio 1 con una estructura en aquel momento blanco y negro, pero muy similar a la que se tiene ahora. Claro, mira, Polémica, que además después agarró el color, porque después del mundialito agarró el color, pero Polémica tuvo un momento que es el único programa en la historia de Canal 5, inclusive no lo tuvo Estadio 1, de ser el más visto al mediodía. Exactamente. Porque era justo al mediodía el programa. Entonces, ¿qué pasaba? Que venía el fútbol en directo, que lo veía mucha gente y que arrancaba, pero con un panel. Pues nosotros empezamos con Polémica en la casa de Seferino Rodríguez, que era el Manchester, en 18 y Convención. 18 y Convención, exactamente. Polémica, donde estaba el doctor Da Silveira, estaba el doctor Ariel del Bono, estaba Sánchez Padilla y estaba yo. Y no recuerdo quién, y Carlito Soto. Después Polémica se fue agradando con el tiempo. Y llegó un momento, yo recuerdo cuando llegó el Chiche y llegó también después Hugo Mateo al tiempo, se armó un cuadro que era la gente que veía que estaban los periodistas, los referentes del periodismo, ¿no? Claro. Pero además después estuvo Cabalgata Deportiva, que también salía después de Polémica, es decir, que abarcaba mucho, y después tuvo un pasaje por Canal 4, que fue donde tanto Del Bono como yo, al trabajar en Radio Universal, nos tuvimos que ir. Y esta última época de Estadio 1, claro, no tenía nada que ver con aquella, porque esta última época, ya sin la tecnología que tienen los canales privados, los programas deportivos de las cadenas, Estadio 1 quedó un poco fuera de foco. Pero fue totalmente un innovador. Sánchez Padilla fue un tipo que vivió la vida como quiso, la vivió como quiso él, y de la misma manera que muchas veces llegaba sin avisar, se fue sin avisar, porque no le avisó a nadie ni con ninguna enfermedad, no estando en el CTI, y murió a los 88 años, dejando un programa en donde participaron, entre otros, para decir que algunos nombres, Alberto Kessman, Carlos Muñoz, Víctor Hugo Morales, por nombrarte 3 relatores, los 3 trabajaron en Estadio 1. Claro. Sí, está claro que ha sido un programa que marcó. Yo creo que marcó. Tenía un estilo muy muy particular. Hay frases que quedaron absolutamente impuestas cuando él decía somos uno de los 8. A mí, Quique, te soy muy sincero, siempre me costó bastante a nivel personal, con amigos, pero sobre todo a nivel público, poder charlar de Sánchez. Yo hace un par de años, un día que había un feriado, me vine al programa solo porque no laburaban mis compañeros, y fue la única vez que después de 31 años hablé del tema en profundidad, de todo lo que había pasado en aquel momento. Pero más allá de eso, que yo después haré alguna consideración que me parece que debo hacer, a mí me interesa charlar contigo justamente esto, porque hay una parte profesional para cubrir, porque no falleció cualquier
periodista o no falleció cualquier comunicador. Falleció un tipo que generó con su forma, su manera, con su estilo, que muchas veces se criticaba, un generador de un montón de cosas y de un montón de periodistas que terminaron transitando y siendo muy importantes a lo largo de los años. Yo recuerdo, por ejemplo, de él una vez que hablé, yo hablé 2 veces de él en todos estos años. Una vez fue para públicamente, él nunca se enteró porque yo en realidad con él no hablaba, yo no tenía ningún interés de tener ningún vínculo con él, sobre la postura que había tomado sobre el tema de el monopolio que se había generado a través del fútbol, cómo se transmitían las condiciones a través de la empresa que actualmente tiene los derechos. Y él mantuvo una postura firme, sólida, en un momento donde la mayoría prácticamente la postura no la tenía, o pensaban distinto, o iban cambiando de postura, él la mantuvo. Eso fue digno para mí, yo lo destaqué en su momento. Y después la otra vez que hice referencia a su programa y que hablé de él y que generó que hiciéramos una entrevista aquí, pero no en esta casa sino en la anterior, en una tarde, recuerdo perfectamente, cuando se corría riesgo porque se rumoreaba que Estadio 1 no iba a seguir al aire. Y recuerdo que te llamé y obviamente yo no iba a hablar con Sánchez para sacarlo al aire, por obvias razones, y charlamos un poco de Estadio 1 y de lo que se entendía en aquel momento, cuáles eran los mecanismos que se habían operado para sacar directamente del aire a Estadio 1 a través de Canal 5, cosa que felizmente no aconteció y Estadio 1 siguió unos años más justamente al aire. Pero creo que fueron las 2 veces en todos estos años que yo hice referencia, no a Estadio 1, que lo he hecho muchas veces, pero concretamente a Sánchez Padilla. Claro, yo te entiendo. Además yo viví toda la situación de aquel trágico día del accidente en Ruta 5, yo lo viví todo porque el último trabajo de Inolvidable Chiche Larrea fue conmigo, él comentando y yo relatando la final de San José Tacuarembó, el estadio de Silvestre Landoni de Durazno. Uh-huh. Y siempre con Ariel recordábamos aquello de que nosotros quisimos llevarnos al Chiche a la Intendencia de Durazno, donde se le hacía un homenaje al periodismo, y el Chiche era tan periodista, tan cumplidor, que quiso volver a Montevideo para traerlo a las grabaciones para Hora 25. Claro. Y nosotros pasamos de largo por donde había mucha gente y donde había un accidente que para nosotros era un accidente de las tantos que se ven a veces lamentablemente en nuestra carretera, y nos dimos cuenta que algo había pasado porque no salía al aire Hora 25, que la queríamos escuchar. Claro. Y bueno, yo viví toda esa situación, yo viví todo eso porque inclusive Sánchez quería que yo viajara en ese auto para venir con el Chiche, con quien nunca habíamos relatado y comentado, y yo le decía, pero ¿qué problema vamos a tener si tenemos años de periodismo? Y fue lo que pasó. Ese partido, ese relato y ese comentario están en Estadio 1. Claro. Otra vez me lo mandaron. Claro. No sé si tú me mandaste o alguien me mandó uno de los goles y el comentario de Chiche Herrera. Fue un partidazo que ganó Tacuarembó, y que nosotros tuvimos la suerte de hacerlo por Canal 4. Era por Canal 4. Que estábamos en Canal 4. Y bueno, yo te entiendo, porque además nos afectó a todos lo que pasó ese día. Conozco la historia, sé lo que pasó, no viene al caso hoy hablar del tema, sí. Pero sí está la otra parte, y yo entiendo que para vos, para tu mamá, para tu hermana, para tu familia tiene que haber sido un trance, y lo fue sin ninguna duda muy doloroso, como lo fue para nosotros. Yo recuerdo lo que significó para Ariel, que era muy amigo, para Cacho Balizón, eran entrañables amigos de Chiche Herrera. Claro. Y yo que lo conocí como dirigente, además, porque uno a Rodolfo yo lo conocí primero como presidente de Liverpool, de la obra Coraje. Recuerdo haber estado el día del pase de Amoroso para el diario Acciones, en la sede, uh-huh, donde estaba la vieja sede, y después vino la obra que fue toda de él y de Fidel Russo. Porque, sí. Y de Carlito Leiza. La obra fue de Chiche Larrea y de Fidel Russo, uh-huh, fueron los que llevaron adelante la obra de lo que es hoy una de las mejores sedes de un cuadro de fútbol en el Uruguay. Bueno, eso te tiene que haber marcado. Está la otra parte de la historia, es el significado que tiene la figura de Sánchez Padilla, que falleció a los 88 años y que fue un innovador. Yo creo que fue inclusive un transgresor, porque se animaba a hacer cosas que otros no se animaban, porque él tenía un poder económico que le permitía algún desliz
económico si le iba mal. Pero generalmente le fue muy bien, fíjate que cubrió los mundiales, cubrió las Copas América, las universidades, porque en un momento se jugaba la final de Uruguay representado por la Liga Universitaria en México y mandó a Prieto a relatar en directo el partido. Cosas que hoy, si no lo hace una cadena o lo hace un canal privado importante, no se podrían hacer. Claro. No se animaba a hacerlo. Vos fíjate que él además aparte de su época como comunicador, en la actividad deportiva fue juez de básquetbol. En la época que había un solo juez, Quique, había que arbitrar esos partidos complicados, tenía que tener una personalidad como seguramente él tenía para poder arbitrarlo. Hoy te arbitran 3 jueces y tenés una cámara de televisión para poder observar. En aquel momento era un solo juez y se enfrentaba a lo que venía, de un lado y del otro. No, pero además te voy a decir algo que lo sé por inclusive porque gente del básquetbol de aquella época, yo tuve la suerte también de conocer a Oscar Moglia, y me decían que Sánchez Padilla le ponían el mejor partido del campeonato o el peor por el descenso, y tenía que ir a la cancha verde y rojo donde había un vestuario solo para el juez muy chiquitito, y tenían que cruzar la cancha y salir por la misma puerta donde entraba y salía de hinchada de verde y rojo. Claro. Y había que cobrar ahí. Sí, sí. Y bueno, en ese aspecto, yo no lo vi arbitrar a Sánchez Padilla, te soy sincero, no, pero seguro que me contaba Washington Poyet, que fue muy amigo mío, a quien expulsó en un partido clave para que Tabaré inclusive ese día perdió la posibilidad de ser tetracampeón federal, igualando lo que había conseguido Aguada en su momento. Igual decía que Sánchez Padilla había sido el mejor juez. Ahora, como hombre de televisión, bueno, marcó toda una época y por algo todo lo que ha pasado en estas últimas horas, porque dejó algo, por lo menos quedó la historia de los comunicadores que hicieron algo distinto y que forjaron un programa que duró tantos años. Exactamente. ¿Cuántos años, Quique, en realidad, en total? Mirá, yo recuerdo 45 años. Yo no sé, creo que llegó a los 46 años. Yo me fui a los 43, 42 años me fui. Bueno, no me fui. Yo me jubilé y no era lógico que me jubilara de Radio Universal y siguiera trabajando. Yo después tenía un compromiso hasta moral de dejarlo todo y no de dejarlo por parte, ¿no? Claro. Incluso en algún momento determinado, en los últimos años, ¿no? Tomando en cuenta la trayectoria del programa, sentó a su costado a Silvia Pérez, en un momento donde la verdad la mujer no tenía demasiada incidencia, permanencia o presencia en el fútbol, ¿no? Ya había tenido la presencia femenina con Pasadores, que fue yo creo que fue la primera periodista deportiva del Uruguay, una de las primeras, la tuvo él en el primer Estadio 1. Y después, bueno, Silvia Pérez marcó una época en el Estadio 1. Sí. Además, yo siempre digo que Silvia, cuando apareció y que era algo distinto, hoy ya hay muchísimas, por suerte, mujeres haciendo periodismo deportivo, yo siempre le reconocí la virtud, que entendía el juego, sabía hablar de fútbol, sabía hablar de táctica, de técnica, de hacer una nota, de historia. Entonces era muy completa y bueno, estuvo en Estadio 1 muchísimos años. Claro. Quique, te pregunto en esta charla que estamos teniendo entre dos amigos que simplemente están separados por unos kilómetros, háblame de un programa de los que más recuerdes de Estadio 1, o aquella nota, o lo que viviste en Estadio 1 que te marcó. Porque ¿sabes lo que pasa con Sánchez Padilla? Pasa algo muy particular. Te pones a hablar de Sánchez, sinónimo de Estadio 1, e inmediatamente te pones a hablar de todos los periodistas que fueron laburando y las cosas que fueron haciendo. O sea, yo creo que el gran mérito de Sánchez fue ser como una especie de generador de productos periodísticos a nivel, digamos, de personas, entendido como lo que estoy explicando, que terminaron generando después trayectoria y carrera justamente en esta profesión. Mirá, te voy a decir una que involucra a Chiche. Todavía siendo presidente de FIFA, Avalanche, un día Sánchez Padilla nos dijo a nosotros que iba a venir Avalanche a Estadio 1, ¿viste? Estadio a polémica. Era lo mismo que Estadio 1, porque era un producto de Estadio 1, ¿no? Que un domingo al mediodía iba a estar Avalanche, que para nosotros es como si él te dice que va a venir Infantino a un programa de televisión en Uruguay. Claro. Bueno, y bueno,
Avellaneda era muy amigo de Antelioco, porque los dos habían jugado al waterpolo. El único que sabía que iba a venir, que realmente era verdad lo que decía, porque nosotros nos matábamos la risa, nosotros le hacían chiste. El único que sabía, yo no sé si el Toto sabía algo, pero el que sabía era el Chiche Herrera, porque el Chiche había hecho también los contactos con Ioco, quien conocía mucho, y con Sánchez. Bueno, nosotros grabábamos los sábados de noche Polémica, salía el domingo. Y nosotros siempre íbamos después del fútbol a jugar al billar, a jugar un trunco. Llegábamos del estadio todos, porque todos trabajábamos en radio. Claro. Tu viejo en Oriental, Del Bono y yo en Universal, el Toto, yo no me acuerdo si estaba en Oriental o estaba en San Antón. Bueno, llegábamos todos ahí al Prado. Y una noche llegamos, y Sánchez Padilla nos recibe en la puerta y dice, no, mañana sale en vivo el programa. Porque la cámara, no sé qué, y no estaba tu viejo. Bueno, le habrán avisado al Chiche, nos subimos, cada uno iba en su coche, yo me llevé a Daniel Del Bono, y al domingo llegamos. Cuando llegamos el domingo, en directo, después del fútbol salimos corriendo para llegar en directo, y yo llego y veo que había un alboroto bárbaro, había mucha prensa afuera. Yo digo, ¿qué habrá pasado acá? Y entramos por el jardín, y en el fondo, ¿quién estaba? Avellaneda. Con Sánchez Padilla, con tu viejo y con Antelioco. Y ahí hicimos un programa que fue histórico con Avellaneda. Claro. Era como tener a Pelé. A Pelé, más o menos, sí, claro. claro. Sí. A Gianni Infantino sentado justamente ahí en el programa para vos. Claro, esas cosas las conseguía Sánchez Padilla por los contactos que tenía y por además la gente que lo rodeaba. Y bueno, él quería hacer un programa con Joao Avellaneda en el Estadio 1, en Polémica, y lo hizo, se sacó el gusto. Claro. Son hechos que por eso marcó, en su época esas cosas marcaron a Estadio 1 y a toda la gente que trabajó en Estadio 1. Cosas que hoy solamente quien lo podría hacer. Bueno, quien tiene los derechos a través de FIFA puede traer al Infantino, porque yo no me imagino que ningún programa de televisión puede traer al Infantino si no tiene los derechos. Claro. Lo que pasa es que el mundo ha cambiado, la tecnología está a la orden del día, y las transmisiones de fútbol y los derechos de televisión pasaron a ser el elemento fundamental en lo que es toda esta estructura que hoy termina siendo más económica que deportiva. Pero además te digo una cosa, Avellaneda iba de camino a Buenos Aires, aprovechó esa situación y estuvo en el Victoria Plaza. Y hubo una cena de noche muy restringida, a la que yo no fui, por supuesto, que creo que Chiche fue. Sí, fue. Sí. Además Chiche tenía la función de periodista, pero también había sido un gran dirigente. Sí. De la asociación mismo, había estado en muchos acontecimientos internacionales y se conocían. Claro. Y bueno, creo que fue Chiche. Y mira, yo no sé si de colado no fue el Tacho Barizoni, que le gustaba mucho esas cosas, y me parece que el Chiche lo llevó. Sí. No me acuerdo de eso. Está claro que había un vínculo muy marcado entre Cacho, mi viejo, el propio Ariel Del Bono. Entre todos nosotros. Entre todos ustedes, sí, absolutamente. Yo lo recuerdo, y Sánchez Padilla generalmente se rodeaba de gente que tenía, según él, el nivel necesario. No participaba cualquiera. Vos fíjate, sacame a mí los nombres que participaron. Yo tuve la suerte de sentarme en una mesa con Franklin Morales, con Rodolfo Larrea, con Da Silveira, con Carlito Soto. Carlito Soto era el director de la página del País y se sentaba ahí. Claro. Entonces, él tenía un cuadro armado de primer nivel. Y Ariel Del Bono fue un periodista completísimo. Entonces, ¿qué pasa? Tenía un cuadro que lo manejaba muy bien, sí, y no tenía la competencia, porque cualquiera de aquellos periodistas podría haber estado en 2 o 3 programas deportivos distintos. Había la competencia. Los canales privados le dedicaban 10 minutos al deporte en el informativo. Claro, absolutamente. Quique, es otra época, ¿no? Claro, en el final, si yo te digo, a ver, definímelo en una palabra a Sánchez, ¿cómo lo definirías? Muy individualista. Las decisiones siempre las tomaba él. Era de dar oportunidades, y
era muy difícil que alguien que se fuera volviera. Por eso yo me considero algo distinto, porque yo me fui a Estadio 1, tuve un pleito con Estadio 1 y volví. Creo que ahí tuvo mucho que ver Ariel del Bono, claro, que era un gran conciliador. Claro, exactamente. Y que quería que yo volviera, justamente ante la salida de Lalo Fernández, que fíjate que Lalo Fernández fue otro que estuvo años años, exactamente. Y era un periodista completísimo. Claro. Completísimo. Vos fíjate que yo laburaba... Te nombré Víctor Hugo Morales, Carlos Muñoz, Alberto Queman y te nombro Lalo Fernández, toda la Florinata estuvo en esta. Fíjate que yo laburaba en Oriental, que laburé como 9 años, 10 años en Oriental, al otro año que muere papá en el 87, en el 88, hacíamos hora 25 al mediodía, a la noche, las transmisiones de fútbol, y la mayoría de mis compañeros trabajaban en Estadio 1, porque iban a las canchas y después se formaban algunas mesas para analizar los partidos de cada uno de los escenarios deportivos. Claro, sí, eso lo hizo mucho. Exactamente. Es constantemente una de las virtudes que tenía Sánchez Padilla, que la gente que él confiaba, la escuchaba. ¿Cómo te voy a decir? Yo creo que es como un entrenador que tiene el ayudante de campo, ¿viste? Claro. Que muchas veces el ayudante de campo le habla y el entrenador parece que no le da corte. En los partidos vos ves las tomas de televisión que se le acercan y le dicen algo. Bueno, el entrenador muchas veces lo escucha, toma la decisión o la toma, pero lo escucha, lo está escuchando porque confía en él. ¿Viste? Entonces de pronto toma la decisión él porque le dijo algo, o si no toma una decisión parecida o distinta, pero lo escucha. En el caso nuestro, tanto a mí como a Ariel, que éramos los más cercanos, siempre los escuchamos. Está muy bien. Quique, yo te mando un abrazo grande. Yo quería tener esta charla contigo porque me parece de orden desde el punto de vista periodístico, recordar la imagen de él, que lo hicieras vos, con los años que tenías, con su conocimiento, lo que significó como comunicador, lo que significó Estadio 1 para el periodismo de nuestro país, cómo fue catapultando un montón de figuras que después fueron trascendiendo con carreras muy muy importantes, y me parecía de orden hacerlo. Por eso yo quería establecer este vínculo con vos. Te pregunto de paso ya en el final, ¿seguís sin extrañar el periodismo? ¿No lo extrañas nada o de vez en cuando un poquito? El periodismo uno lo extraña siempre. Ajá. Y más en situaciones como estas que estamos viviendo ahora, uno le gustaría estar. Yo sinceramente hoy se lo decía a Braga, que yo hay una cosa que destaco, quien dio la noticia hoy, de la misma manera que quien dio la noticia en Universal fue Salomón. Exactamente. Mucha gente le cayó, Emiliano tuvo la valentía de dar la noticia. Yo siempre digo, porque cuando uno da ese tipo de noticias tiene que estar seguro, porque lastima a mucha gente, o involucra a mucha gente. Pero hoy cuando yo leí en mi celular, en Ovación, lo primero que me fijé si la nota estaba firmada. Cuando vi que la firmaba Juan Pablo Romero, dije verdad, punto. Porque quien firma algo, una noticia de ese tipo... es porque está muy seguro de lo que pone. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Porque viene toda la marea en contra. Si es un golazo, si vos pusiste algo que es mentira después de haber firmado, no tenés vuelta atrás. Claro, exactamente. Y alguna cosa es decirlo por radio y otra cosa es escribirlo. Absolutamente, también. Esto queda en el papel. Sí. Queda en la Biblioteca Nacional. Eso es verdad. También es cierto, Quique, que hoy en día todo lo que uno dice al aire queda en una cosa que se llama Radio Q, te metes en Google y perfectamente lo escuchás en el momento que querés y lo tenés siempre ahí. Sí, por eso, sí, me consta. Pero en el caso yo destaco, ya me di cuenta que no podía ser un bolazo, que a veces se da lamentablemente en el periodismo, sino que era algo que lastima mucho, sobre todo por lo que te decía yo hoy, Pillo. Más que nada porque cada uno de los que rompieron la burbuja y metieron gente que no estaba dentro de la burbuja, tienen familiares y retornaron a los pocos días a la casa, con los hijos, con la compañera, totalmente, con algún padre, con alguna abuela, y eso está muy mal. Eso es lo peor de todo. Sí. Y después el otro tema es que estás en representación de una institución. No, ni que hablar. Acá yo lo que tengo la plena convicción, no conociéndolo porque nunca estuve con él, pero después de haberlo escuchado,
creo que De Courney es un hombre de firme decisión. Uh-huh. Me parece. Sí. Hasta ahora las decisiones que tomó, cuando las tuvo que tomar, no le tembló el pulso. El tema que tampoco se había enfrentado a una situación tan dura de este tipo, digamos, sí, que involucra una cantidad de jugadores importante. Dentro de la burbuja Pillo había una gloria de Nacional. Te voy a decir algo. Uh-huh. Te voy a repasar esto. 5 veces campeón uruguayo. Uh-huh. 2 veces campeón de América. Uh-huh. 2 veces campeón del mundo. 2 veces campeón interamericano. El Cacho Blanco. Uh-huh. 74 años. Sí, claro. Se le puso en riesgo. Y bueno, de hecho, en una situación puntual, porque un funcionario nacional termina en todo este proceso de burbuja dando positivo, rápidamente se lo aisló a él por prevención, y él no era positivo. Pero los que hicieron algo tan desatinado como esto, de llevar personas que estaban totalmente afuera de lo que era la concentración de Nacional, a una situación que yo no quiero ni siquiera manejar ni mencionar porque es un tema privado y no me interesa. Pero los que ponen en riesgo nada menos que una gloria de Nacional. Claro, yo, Kiki, ahí tengo un matiz, porque es privado si estás en un momento privado de tu vida. Pero acá vos estás concentrado en una institución, representando a un club, en burbuja, aislado, en un hotel donde representás a Nacional. Quien está ahí es Nacional, no Juan de los Palotes, no fulanito de tal. Y pasan este tipo de cosas, yo creo que es no grave, es gravísimo, absolutamente gravísimo. Esto no puede pasar. Yo por eso digo que De Courney es un hombre que lo he visto tomar decisiones. No sé, yo no sé si será hoy, mañana o pasado, pero esto no puede seguir, pasar como que no pasó nada y dentro de un mes estar todos juntos entrenando y que no pasó nada. Te digo más, Quique, hasta puede llegar a condicionar quién sea el próximo técnico nacional, esta situación que pasó. Mira, el técnico nacional, te lo voy a decir, nunca debió dejar de ser Álvaro Gutiérrez. Estamos de acuerdo. Nunca debió dejar de ser Álvaro Gutiérrez. Estamos de acuerdo. Con eso te digo todo. Quique, te mando un abrazo grande, gracias por estar. Abrazo y un saludo para la familia. Dale. Que en este tipo de situaciones se reviven momentos que fueron muy penosos. Yo sé que sí. Abrazo grande, Quique, y cada tanto te vamos a llamar para que de a poquito despuntes un poquito el vicio y no extrañes tanto el periodismo. Tranquilo que el teléfono está por yo ahora, sé que sí. acá en Piriápolis. Dale, abrazo grande. Saludos, tal vez.